tal? ¿Cómo estáis? Este es el último vídeo de la serie que hemos estado realizando en las últimas semanas para tratar de aportar conocimiento sobre la historia de Monzón y sobre el patrimonio de Monzón a partir de lo que es la iniciativa de Monzón Templario, para tratar de llevar la historia del patrimonio, la divulgación del pasado de una manera amena a todo el mundo, ¿no? Esto es un poco el objetivo que buscábamos con todos estos vídeos. Hoy, en el último vídeo de los 10 que hemos hecho en esta serie, vamos a hablar, para finiquitar, de un tema que me parece muy interesante y seguro que a vosotros también os lo va a parecer. Es tratar de discernir cómo era Monzón en la Baja Edad Media, es decir, aproximadamente entre los siglos XIII hasta al XV-XVI. Tenemos una serie de indicios y elementos de juicio que nos ofrecen lo que es una visión de cómo sería la ciudad. Nosotros hemos amparado este pequeño vídeo en un plano que hicimos sobre el parcelario y tratando de dar salida a todo el conocimiento que hay sobre los barrios que había, sobre la población, etcétera, etcétera, que vamos a ir hablando de ello a lo largo, como digo, de todo este vídeo. Bueno, primero de todo, tenéis que tener en cuenta que Monzón formaba parte de lo que sería una encomienda de una orden militar. Primero de los templarios y luego de la orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, es decir, de los hospitalarios. ¿Qué quiere decir esto? A la hora de gestionar el territorio, jurisdiccionalmente, los territorios, los feudos, podían ser de tres tipos. Bien de realengo, es decir, que pertenecían al propio rey, bien de señorío laico, es decir, que el señor natural era un noble, o de señorío eclesiástico, que el señor natural era un miembro de la jerarquía eclesiástica, como podía ser, por ejemplo, un obispo, o pertenecer a un territorio, a un monasterio, que también era muy común, ¿no? A caballo entre el señorío laico y el señorío eclesiástico estaba la pertenencia a lo que sería el señorío de una orden militar, que bien podía ser el Temple, bien podía ser el Hospital, o incluso otras como la Orden de Calatrava, de Montesa posteriormente, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues Monzón se encontraba en un tipo de señorío que pertenecía a una orden militar, de modo que todas las personas que vivían no solo en la ciudad de Monzón, sino en la encomienda de Monzón, eran vasallos, en este caso, del comendador templario y posteriormente, hasta la desamortización de Mendizábal, del comendador hospitalario. Todos los habitantes, es decir, por lo general, los habitantes de Monzón la gran mayoría eran hombres libres, había algunos que eran siervos, otros colonos, y otros también formaban parte de la nobleza, de la pequeña nobleza. Estos infanzones, esta pequeña nobleza, también eran vasallos, como digo, del señor natural, en este caso, del comendador o de la orden concreta, la orden militar, que depende de la época, estuviera al frente de la encomienda de Monzón. Aparte de los señores naturales, en Monzón había, digamos, también una estructura oligárquica, una estructura municipal que también se encargaba de la gestión de lo que es la propia población. Estamos hablando de lo que sería el actual ayuntamiento, que entonces se le denominaba concejo, en el que había un alcalde y luego había unos adelantados que serían, como actualmente, los concejales. Hay que tener en cuenta que tanto el alcalde como los adelantados los nombraba el comendador y formaban parte de lo que es la élite oligárquica de la ciudad, de la gente adinerada y sobre todo que formaban parte de la pequeña nobleza que, pues digamos, estaba en la cúspide social de lo que es la microsociedad de la ciudad de Monzón en la Edad Media. Aparte de ellos, había también otros cargos, como por ejemplo el alzalmerina, que se encargaba de impartir justicia, siempre con arreglo al derecho romano y con arreglo a lo que es la foralidad real. Luego también estaba el zabacequia, que era el que se encargaba de la gestión de las aguas y de las acequias. Tened en cuenta que había varias acequias que todavía se encuentran, que cruzan la ciudad de Monzón, como la de Cicoleta, entre otras, en el núcleo, como la de Sosiles, ya las conocéis, que las que cruzaban la ciudad de Monzón estaban tapadas con unas planchas de madera. Esto lo cuentan las fuentes para que la gente no cayera en las propias acequias que estaban abiertas, ¿no? Y para que no se vertiera ningún tipo de inmundicia o de basura, ¿no? Bien, pues el zabacequia se encargaba de la gestión de las aguas y de la gestión de las acequias, pero también había otros como el almocadén, que era el que se encargaba del control de los pesos y las medidas, etcétera. Una serie de cargos municipales que dependían directamente, en este caso, del concejo, y el concejo, a su vez, de la orden militar que estuviera presente, que estuviera comandando la ciudad de Monzón en ese momento. Bien,
Posteriormente os voy a poner un plano de cómo era Monzón y vamos a ir hablando sobre él para ir señalándoos algunas cosas, algunos elementos. Hay que tener en cuenta que hay muchas ciudades, como por ejemplo Jaca, Barbastro, Huesca, a partir del siglo XIII sufren un cambio en el urbanismo, una ampliación que se llama, sobre todo al albur del crecimiento urbano del siglo XIII, con la llegada sobre todo de peregrinos por parte del Camino de Santiago, etcétera, etcétera, de modo que muchas ciudades aragonesas experimentan, mejor dicho, una ampliación que dará en barrios nuevos, que quedarán dentro de los muros y que de algún modo formarán, digamos, estarán al albur de lo que serían las nuevas técnicas constructivas que llegarán con ese crecimiento urbano que se dará a partir del siglo XIII, sobre todo con la llegada y el desarrollo del comercio. Sin embargo, Monzón se va a quedar, digamos, dentro de sus propios núcleos, de su propio núcleo, de sus propias murallas, que ya venía formando parte ya desde siglos anteriores. No hay un crecimiento en este sentido, sin embargo, era una ciudad para la época situada detrás de las principales ciudades de la corona. Hay que tener en cuenta, como luego hablaremos, pues que tenía aproximadamente, estamos hablando de unos 300 y pico fuegos, que eso son unos 1000 habitantes, con lo cual, solo la ciudad, con lo cual estamos hablando de, para la época, pues una ciudad de segunda categoría, podemos decir, dentro de lo que es el Reino de Aragón, el interior de la corona. Bien, como digo, la ciudad se había, digamos, estructurado de manera similar desde época musulmana, es decir, el entramado de las calles no había variado nada desde la época musulmana hasta la Baja Edad Media, siglo XIII al XV aproximadamente, y que además actualmente continúa teniendo el mismo entramado, es decir, todo el casco antiguo de la ciudad de Monzón mantiene exactamente el entramado de las calles desde época musulmana y desde época medieval. Las calles, fundamentalmente de época musulmana, se estructuraban en lo que se denominaba las shari. Las shari eran una serie de calles que, digamos que recorrían transversalmente toda la ciudad de Monzón y estaban unidas entre sí mediante otras calles que algunas eran públicas y otras semipúblicas, que se denominaban las durup. Y por último había otros callejones, callizos, etcétera, que eran los asika. Esta estructura, este entramado de calles se mantuvo hasta la Baja Edad Media y de hecho se mantiene en la actualidad porque la gran mayoría de las calles que conforman el casco antiguo de Monzón proceden de este momento y no han variado prácticamente nada. Bien, os voy a poner ahora un mapa de cómo era Monzón y vamos a ir hablando un poquito de las murallas, de los barrios, de las puertas que había, etcétera, etcétera. Bueno, si os fijáis realmente en el plano que tenemos delante, podéis ver que la ciudad de Monzón no ha cambiado mucho con respecto a la actualidad. De hecho, como hemos dicho antes, ya sabéis que el trazado prácticamente se mantiene intacto. Nosotros hemos reconstruido a partir de las fuentes de esa época cómo se estructuraba lo que es el entramado urbano, con sus diferentes barrios, sus parroquias, lo que son las murallas y las puertas de acceso, y como podéis ver, el castillo en el medio, pues enseñoreándose de lo que es todo el espacio, ¿no? El espacio urbano sobre la peña que todos conocemos. Bien, como podéis ver, la actual muralla está muy claro por dónde transcurría. De hecho, todavía quedan algunos tramos que se pueden ver en la sede de la comarca del Cinca Medio, o incluso también en lo que es la actual avenida de Lérida. La muralla iba desde la Peña del Castillo, aproximadamente, donde está el Saso de Santa Quiteria, y de ahí enlazaba con la calle Cabañera, luego con la avenida de Lérida, posteriormente con la calle Santa Bárbara y luego con la calle de lo que es la avenida de la Alegría y la avenida de Puello, como podéis ver. Fundamentalmente, las iglesias que había, las parroquias, la más importante era la Plaza de Santa María, la iglesia de Santa María, que estaba en la Plaza de Santa María. Luego también lo que era la iglesia de San Esteban, que está en la actual Plaza de Santo Domingo, y no queda nada de esa iglesia. Y luego también en lo que es la iglesia de San Juan, en la actual Plaza del Mercado, que se bajó allí a partir de 1421, cuando digamos que abandona lo que sería la advocación, estaba ubicada en el actual Castillo de Monzón, y pasa de Castillo de Monzón a lo que es la plaza del Mercado, perdón. Luego había dos arrabales, un arrabal que hemos querido reflejarlo porque estaba presente en la Baja Edad Media, en este caso el arrabal de Vilanova, como podéis ver a la derecha, y también el arrabal de Fraga, que estaba frente a la puerta de Fraga, que no lo hemos querido reflejar porque sabemos que existía anteriormente, pero no estamos seguros si todavía permanecía ese arrabal en lo que sería en la Baja
Baja Edad Media. Un arrabal, no hace falta que os lo diga, es como un barrio con el crecimiento que había de población, un barrio que no se podía coger intramuros y las casas se desperdigaban por fuera de las murallas. Por último, también hay que tener en cuenta que la muralla tenía una serie de puertas, en concreto había 7 puertas, empezando por la parte este, tenemos la puerta de Lérida, que en la actual todavía es el acceso a la calle Mayor, una calle Mayor, por cierto, que recorría y que recorre todo el entramado urbano del interior de las murallas y que en la Edad Media se le denominaba la Carrería. Como podéis ver también había otras puertas como la del Portón de Macelo, el de Banastón, la puerta de Balbastro, la puerta real, que era el acceso a la plaza del Palacio Real, es decir, a la plaza mayor actual, la puerta del Sosa, en la actual plaza, en la que es la curva del Aso, y luego la puerta de la Ceca y por último la puerta de Fraga, que quedaba a la zona sur de, en este caso, el camino hacia la propia ciudad de Fraga, ¿no? En fin, una ciudad de Monzón, como podéis ver, con un entramado que todavía persiste y que también hemos reflejado, en este caso, en sombreado, los espacios que pertenecían, en este caso, a la judería, como podéis ver, que era un espacio bastante grande, por cierto, publicado un estudio por el profesor Motis Dolader, un estudio que se publicó ya hace unos años sobre la judería de Monzón en la Baja Edad Media, que da datos muy interesantes, no solo sobre la judería, sino cómo era Monzón también en esa época, su relación con los cristianos, y también una hipotética morería que se encontraría en un espacio adyacente a la muralla de la calle Cabañera, y que era mucho más pequeña que en este caso que la aljama, que la judería, que la propia judería. Hay que tener en cuenta que la aljama, es decir, la judería, era un barrio en sí mismo dentro de la propia ciudad, es decir, estaba cerrada con puertas y estaba, digamos, los judíos estaban apartados de lo que es el resto de la población. Bueno, como acabamos de hablar, realmente, cuando hablamos de la ciudad de Monzón, creemos que era una ciudad, digamos, bueno, pues que generalmente era una ciudad cristiana, lo era, pero también había, como ya sabéis, había otras culturas que habían vivido pues desde tiempos inmemoriales. Por un lado, estaban, tal como hemos comentado, los sefardíes, es decir, los judíos, que eran una parte de la población nada desdeñable, es decir, en el fogaje, del que luego hablaremos de él, estamos hablando de que los judíos en la ciudad de Monzón correspondían al 22% de la población, es un porcentaje de población nada desdeñable, y luego también lo que sería pues el barrio moro, el barrio musulmán, una aljama musulmana que correspondería aproximadamente con el 3-4% de la población. Es decir, estamos hablando de una población variopinta, aproximadamente de unos 1000 habitantes, y esto lo sabemos fundamentalmente porque a partir de 1414 comienza a haber una serie de fuentes, nos aparecen alguna serie de fuentes, como son los fogajes y los maravedís, que en el caso del maravedí aún es una fuente económica, no es una fuente podemos decir, poblacional, pero sí nos permite acercarnos un poquito a la realidad demográfica de la ciudad de Monzón. En este caso, estamos hablando de que aproximadamente, por ejemplo, en el fogaje de 1495, Monzón tenía 320 fuegos aproximadamente, creo que hablo de memoria, entre 310 y 320. Esto es básicamente, para los que no sepáis lo que es un fuego era una unidad familiar. Por lo general, las unidades familiares solían tener un número de miembros que podía oscilar entre 3 y 6, con lo cual lo lógico para conocer, acercarnos a esa realidad demográfica es que valoremos que cada fuego tenía unos 4 integrantes aproximadamente, de modo que si estamos hablando de 300 y algo, pues podemos hablar perfectamente de unos 1000 habitantes aproximadamente. Hay que tener en cuenta que había algunos fuegos o había algunos habitantes que no estaban reflejados en ese fogaje, no aparecían en los fuegos, bien por razones de que no constituían una unidad familiar, porque vivían en otros espacios, como podían ser pues monasterios, etcétera, ¿no? Pero aproximadamente estaríamos hablando de unos 1000 habitantes aproximadamente. Bueno, os voy a poner por aquí, hablando por cierto de ello, pues una serie de imágenes, están sacadas imágenes de archivo, estas imágenes en concreto están sacadas del archivo provincial de Zaragoza, en el que se muestra el fogaje de 1495 con los nombres de todos los habitantes más que los habitantes, los titulares de cada uno de los fuegos de la ciudad de Monzón. Como podéis ver, hay apellidos que todavía, si sois rápidos leyéndolos, aunque es complicado, se entiende y se lee bastante bien, porque es letra cancilleresca de la época, pero si podéis discernir entre la caligrafía, entre la paleografía
que estáis viendo, bueno, pues se puede ver algunos apellidos, algunos nombres que quizás algunos de ellos todavía se mantienen en la actualidad, ¿no? O sea, con lo cual es realmente interesante. Y bueno, y para terminar, también hay que hablar de otros espacios que también forman parte de lo que es el paisaje urbano de Monzón. En este caso estamos hablando de los monasterios, como por ejemplo el monasterio de los Fratrum Minorum, de los hermanos menores franciscanos, que se encontraba extramuros, que es el actual convento de auditorio de San Francisco, que fue convento de San Francisco ya en tiempos. Y también, por último, sabemos que había 2 hospitales. En este caso estaba la que se denominaba la leprosería de San Lázaro, que estaba subiendo hacia Lérida, en la actual zona donde está el cementerio, y por último también el hospital que había de Santo Tomás en la actual plaza de Barón de Eroles, en la zona donde se encuentra el Piscis. Allí estaba también el hospital de Santo Tomás, que entonces estaba fuera, es decir, extramuros de la ciudad. En fin, una ciudad de Monzón que tuvo que tener una capacidad para poder grande, una capacidad para poder abastecer y para poder acoger todas las sesiones de cortes de las que hemos estado hablando estas semanas atrás, y que para ello, por supuesto, tenía que tener podemos decir, unas élites de infanzonía que permitieran poder alojarse a todas estas gentes y luego también estar bien conectada e interrelacionada con otros núcleos de población adyacentes de alrededor que también alojaban a estas personalidades que venían pues a estar presentes durante todos los meses que duraban los procesos de cortes. Y por supuesto también albergar una capacidad de espacios, en este caso de templos, para poder albergar todo lo que serían las vistas, las sesiones plenarias, las sesiones secundarias, etcétera, etcétera. En fin, para mí ha sido un placer compartir con vosotros durante estos últimos meses de confinamiento todas estas veladas históricas para poder ahondar un poquito más en aspectos relacionados con la historia y el patrimonio de nuestra ciudad de Monzón. Como digo, un verdadero placer, espero que para vosotros también lo haya sido. Espero veros pronto. Si me veis por la calle, alguno de vosotros me reconocéis, me podéis parar, me preguntáis, oye, hay una cosa que no me ha quedado clara, esto me parece muy interesante. En el siguiente vídeo, si es que volvemos a hacer alguna serie más, podías hablar también sobre esto, que me parece muy interesante. Sobre todo ya sabéis que para conocer más sobre la historia de Monzón, nos podéis encontrar a lo largo del año. Ahora, cuando recobremos la normalidad, seguramente recobraremos las recreaciones históricas, las visitas con recreación que hacemos en el castillo de Monzón, en el que explicamos también cosas complejas e interesantes sobre la historia de Monzón, sobre la historia del castillo, y a lo largo de todo el año en todas las actividades que hacemos relacionadas con la divulgación de la historia y las recreaciones. Así que os animo a que formáis parte de esa historia, a que os acerquéis, a que conozcáis la historia de vuestra ciudad, porque entendiendo nuestro pasado es la única manera de entender nuestro presente. Es fundamental ser conscientes de lo que sucedió para ser mejores ciudadanos, para formar parte de una sociedad mucho más culta, mucho más avanzada, mucho más fundada en el conocimiento, que es lo que necesitamos en estos tiempos tan convulsos que corren. Así que gracias por vuestra atención, como digo, para mí ha sido un placer y nos vemos en el patrimonio. Cuidaos mucho, cordiales saludos.